Estado, y yo sobre todo lo que quería hacer con ustedes es una reflexión conjunta. Fíjense ustedes que por los datos que me han dado estamos hablando de unos 2.000 millones de pesetas en el caso de la serrería belga, cosa que contrasta con otros datos que he leído, unos 2.000 millones de pesetas, unos 1.000 y pico millones de pesetas, que contrasta con otros datos que había leído antes, que había dado en su momento el grupo de Izquierda Unida, que nos hablaba de hasta 22 millones de euros, y alguno ya en el año 2010 nos hablaba de 17 millones o de 15 millones de euros, pero bueno. Nos hablamos de 15.000 millones de pesetas invertidas en Matadero, y hablamos de 12.000 millones de pesetas metidos en Conde Duque. Yo creo que es importante pasar de euros a pesetas porque a veces se pierde un poco la perspectiva. En este contexto de estos niveles de inversión, fíjese que yo no estoy discutiendo la necesidad o no, pero sí el nivel de inversión. Nos encontramos la otra cara de la moneda, y es qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el conjunto de la cultura de la ciudad, y en este caso turístico. Pues mire, yo le traigo a colación solamente dos denuncias. Una de la portavoz de Izquierda Unida, Milagros Hernández, que nos decía que el presupuesto se había reducido en actividades culturales un 13%. Y otra denuncia del señor portavoz del Partido Socialista, señor Kisabevsky, que nos denunciaba que este verano más de 50 centros culturales no han tenido ninguna actividad durante los meses de julio, agosto y septiembre. En este contexto, y mientras que, bueno, pasa esto, hay otras instalaciones que tampoco se han llevado a cabo. Podríamos hacer una enumeración, pero hablamos simplemente de dos. Por ejemplo, los centros culturales de Monte Carmelo o de Las Tablas. Y al mismo tiempo, y por cierto, se lo agradezco y se lo quiero hacer públicamente por la honradez política que demostró el señor Echeverría cuando reconoció que se habían equivocado y que estaba paralizado el plan director del Museo de Madrid, porque lo habían ustedes acometido mal y a destiempo, o todos a destiempo en cuanto al conjunto de la inversión. Claro, yo por eso le pregunté en su día, si usted se acordará, hace una comisión, ¿no? Le pregunté a usted, me intentó responder cuáles eran los objetivos del plan. ¿De acuerdo? Sigo sin tener. Es decir, si ahora me contesta, estoy seguro de ello. Y es en este contexto del que estoy hablando de ingente cantidad de dinero, que claro, al final lo que nos ha llevado es a la paralización de proyectos como el que decía el señor Echeverría, o las que están ocurriendo en los barrios, o las que están teniendo que sufrir en los centros culturales, o lo que posiblemente haya tenido que ver no solo con aspectos técnicos, sino también en el Teatro de Madrid. Yo quisiera que ustedes reflexionaran si de verdad una ciudad como Madrid se puede gastar 30 y tantos mil millones de pesetas en infraestructuras culturales. Bueno, no hemos hablado de centro-centro, no hemos hablado de centro-centro porque simplemente la cúpula que tiene de cristal, porque luego es curioso, ya lo hablaremos esto en la comparecencia, ni siquiera casi se pueden hacer eventos comerciales. Claro, ¿ustedes de verdad creen que están haciendo una política adecuada? Yo supongo que dirán ustedes que sí, pero yo les apelo a que, como tienen ustedes 4 años más de mandato, hagan una reflexión seria, bueno, pues 3 y medio, hagan ustedes una reflexión seria sobre si la crisis a la que han llevado ustedes a la institución y a la cultura de Madrid, vaciando de contenido absolutamente la cultura de barrio e invirtiendo faraónicamente en unas obras que además llevan un retraso enorme. Y ya que hemos hablado del caso de la serrería belga, aunque han salido, que tenía que estar abierto en octubre del 2009, por no hacer referencia también a la pregunta que le ha hecho la señora Milagros Hernández sobre las naves de Matadero. Señor Berenguer, Nada, resumido el tiempo que habíamos convenido. simplemente les quiero invitar a una reflexión. Creo que no podemos seguir en esta política. De hecho, no se puede porque es que las circunstancias se nos han impuesto. Creo que ha sido muy equivocado. Creo que ha habido un desgaste de las arcas públicas absolutamente innecesario y que Madrid hoy en día no significa nada a nivel cultural en muchos casos, sí, y no es porque lo diga yo, sino igual me interesa leer este artículo del Cultural de la señora Elena Voz Mediano, que nos habla de las artes plásticas y que nos dice exactamente en uno de los párrafos, dice:
Madrid-Barcelona no es desdeñable, pero nunca ha existido esa apuesta real de los respectivos ayuntamientos para hacer de la cultura un verdadero motor de estas ciudades. No es que lo diga Jaime Berenguer. Por tanto, yo sí les invitaría a una reflexión conjunta de qué es lo que es. Muchas gracias.